Bienvenidas a La Morada Podcast. Estamos emocionadas a hablar más acerca de tus preguntas que tienen y o tuvieron. Y ya vamos a hablar acerca de cosas ¿cómo se dice? Boundaries. Sí, Límites. límites, porque miramos que muchas de las preguntas son acerca de este tópico y es importante porque necesitamos en todas las relaciones que tenemos límites. Totalmente. Entonces, quiero una pregunta para ti, Betsy. ¿Cuál preguntas estamos hablando hoy? Muy bien. Entonces, tuvimos algunos como conectaron igual a este Ujú, tema. Preguntas de cómo puedo perdonar a mi esposo cuando dice cosas que me hieren ujú, y actúa el día siguiente como si nada. Cómo poner límites en un matrimonio en yugo desigual. Cómo lidiar con familia extendida, no creyente y complicada. Entonces, queríamos comenzar con la familia nuclear, ujú. porque creo que otra vez, eso es nuestro enfoque y a partir de ahí las cosas van a fluir. Pero cuando tenemos una base sana en el contexto de la familia nuclear, podemos estar en paz y trabajar en equipo contra las cosas que vienen. Entonces, en el contexto de límites, por ejemplo, entre esposos, ¿cómo se puede ver eso? Porque obviamente cuando estás con la persona más cercana a ti, tensiones van a surgir. Las personas muchas veces van a decir cosas que lastiman a la otra persona. ¿Cómo podemos poner límites y tener conversaciones sanas y que edifiquen alrededor de eso? Decir, hey, tal vez no me gustó la forma que me estabas hablando, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que la primera pregunta que necesitamos decir es que ¿quién tiene una relación con Dios? Mm, Si tú tienes una relación con Dios, primero, antes de su esposo, necesita tener un espacio de paz en su corazón y ver que tiene una confianza en Dios que es sano y que es muy fuerte sí, para, para hablar con su esposo y entienden quién, quién yo soy, sí. ¿verdad? Quién yo soy en Dios primero, porque si tu esposo dice algo a ti que es una lanza a su corazón, Ujú. puede ver, yo sé que esta es una mentira y yo Yes. necesito hablar primero con mi papá y después con mi esposo. Y si él no tiene una relación con Dios, es un poco más complicada porque él no tiene este temor de Dios que tú tienes, ¿verdad? Pero todavía, si tiene una relación con Dios, es importante que todas las conversaciones que tiene con su esposo es como, how do you say through? A través Si a través la del filtra filtro. el filtro. A través del filtro. Ajá, a Muy bien. través del filtro de, de un Sí, se puede. perspectivo de Perspectiva. Muy bien. perspectiva de el reino de Jesús, ¿verdad? Sí. Es de la Biblia. Y cuando puede tener esta posición de fe y esta Mm, posición en su corazón, que yo soy una niña, yo soy una hija de Dios sí. y, y yo necesito tener una comunicación bien con mi esposo. Este es el base que necesitamos porque es importante que hablamos con Mm, nuestros esposos en donde tenemos dolor. Siempre, siempre. totalmente. El cambio es en con- cuál son las Características. caracteri- características de esta conversación. Entonces, para mí, Totalmente. Betsy, eso es importante. Siempre hablamos con nuestros esposos, Sí. siempre tenemos esta posición de fe en quién Ujú. están, Ya. pero más que nada es en contexto de el temor de Dios que tenemos. Entonces, habla conmigo acerca de cuál cosas son importantes en esta conversación con nuestros esposos, en cosas que son difíciles y Ya. en cosas que tenemos que duele bastante porque las acciones de nuestros esposos. Yo creo que aquí podemos fácilmente cometer un error que puede irse creciendo y haciendo daño
a lo largo de los años si no somos muy conscientes de primero, como tú dijiste, hablar con Dios. Ujú. Porque muchas veces, hasta en el mundo cristiano, podemos tener esa actitud de que entonces ignoremos, perdonemos, seguimos nomás, actuemos como si nada. Y hay, hay espacio bíblico, sí, para perdonar y dar gracia, pero específicamente en el contexto de un matrimonio, algo tan cercano, no podemos tener el lujo de simplemente no topar estos temas, porque muchas veces en los corazones de las mujeres no es que simplemente ignoramos y seguimos con la vida como si nada, sino vamos acumulando tal vez tensiones y frustraciones en el corazón hasta que nos sale tal vez un comentario que también lastime o algo o hasta como explotamos emocionalmente contra nuestros esposos. Mm. Y al fin del día, eso no es el corazón de Dios, que simplemente guardamos hasta explotar y explotamos mal contra nuestra familia. Mm. Entonces yo creo que es importante reconocer, como tú dijiste, tenemos que dirigir y, o sea, topar estos temas y de verdad, o sea, reconocer que estamos sintiendo adentro. Ahora, es mejor que nosotros manejamos estas conversaciones difíciles en el contexto correcto antes de que exploten en un lugar que no está bien. Ujú. Entonces, quiero decir, si vas a estar teniendo una conversación más de confrontación con tu esposa, decir, hey, tal vez no me gustó la manera de que me estabas conversando de esto, me sentí un poco atacada, un poco afectada por las palabras que utilizaste. Ojo, eso no es una conversación que debería estar pasando frente a su familia, frente a sus amigos, y eso es parte de respetar tu esposo, Mm. el hecho de saber con quién y en qué contexto tener las conversaciones fuertes. Se tienen que pasar, tienen que tener esas conversaciones, pero el frente a quién puede impactar todo. Porque tú le confrontes, por ejemplo, frente a tu mamá, su mamá o frente a sus amigos, se va a sentir tanta falta de respeto que se va a cerrar. Y en vez de ser receptivo a esa información, se Ujú. va a cerrar y si no, atacarte a ti más. Entonces, eso no es productivo. No. Sino, y tampoco enfrente a los hijos. Yo Sí, creo que es muy importante preservar la imagen del papá frente a los hijos siempre. y mientras estamos en un lugar un poco más privado, decir, hey, tal vez es un buen momento para conversar y de ahí ya abrir una conversación más vulnerable y más honesta. Pero sí es importante no simplemente guardar o intentar dejar que las cosas pasen, sino de confrontar, pero desde un lugar que busque conexión y el bien de tu esposo. Sí, Entonces yo diría eso como base sí, en el tema de límites con los esposos, que a veces como pareja podemos pasarnos la línea un poco y podemos decir cosas que hieren. Y es importante que tengamos un espacio vulnerable para decir, eso no me gustó. sí, especialmente yo creo que es muy importante si tiene un esposo que tiene una relación con Dios o sin una relación con Dios. En los dos lados necesitamos hablar con mucho respeto ¿Ya? con nosotros esposos y también a tener un, un ejemplo para ellos el corazón de Dios, del corazón de Dios, Sí, a ver su gloria en nuestros corazones, ¿verdad? Porque si tenemos honra y si tenemos respeto para nosotros esposos, aunque ellos no están maravillosos, aunque ellos están malos, ¿verdad? Podemos hacer y podemos ser, o como ujú, será un ejemplo muy bien. de fe y de la gloria de Dios. Porque Él dice que cuando estamos, ¿cómo se dice? When we're weak, He is strong, Cuando ¿verdad? estamos débiles, Él es Sí. fuerte. Y Él puede Proveer, proveer que necesitamos ya. en los momentos que no tenemos nada, ¿verdad? Y también para nuestros hijos es importante, porque si tenemos esposos, para esposos también, si su esposa no es con Dios, es importante a tener esta línea de fe. Sí, Si es débil, si es
si es como con humildad, solo a caminar en esta línea de fe, Sí. que en todas las cosas que yo estoy haciendo, siempre el primero pensamiento que yo tengo es en Mm, Dios. Siempre cuando mis hijos están en una experiencia con su papá o con su mamá que es malo, yo siempre vuelvo a Dios. mm, Y para ellos pueden mirar cuando tiene un papá o una mamá que tiene fe en Dios. Siempre ellos pueden sentir mm, esta fe y esta paz que tienen. Entonces, si ya tiene un esposo que habla malo contigo, es importante a comunicar, ujú, pero todavía a y explicar estas cosas, pero si necesita ver que tiene un, un perspectiva muy sana en Dios, que puede decir, yo soy una hija, estas cosas son mentiras, yo puedo hablar con mi ujú. esposo y yo necesito, porque yo amo a mi esposo. Sí. Y en medio de todo eso hay una línea muy fina porque obviamente reconociendo que el esposo es cabeza de hogar, si el Ujú, esposo no es creyente, ¿cómo manejamos? Y al fin del día, si no es algo que va a obligarte a ir contra la voluntad de Dios tú misma, ujú, hay algo tan valioso que Dios mismo respalda, de que aun si tu esposo esté tal vez equivocado, el hecho de solo respetarle y obedecer y seguirle, Dios ujú. lo honra, Dios lo Sí, bendice. Y si te encuentras en una posición donde ya no sabes qué hacer, lleva cada circunstancia con mucha oración de decir, Dios, ¿qué hago? eso Busca sí, consejo sano de mentoras, es decir, ¿qué debería hacer? Pero de entender que en cada circunstancia Dios te puede llevar a una conclusión de qué paso deberías tomar es muy importante. sí. Ahora, llevando esto en el concepto de límites un poco más allá, cuando viene con el tema de los hijos, con lo que yo me he enfrentado más como mamá de mis hijos, en el tema de límites ha sido algo un poco más fuerte, pero me ha obligado, me ha provocado a convertirme en un osito mamá. O sea, que literalmente me pongo en modo protectora con mis hijos. Y yo creo que lo que antes me daba un poco de recelo o miedo, ofender a las personas, ahora como mamá es como, hey, tú no toques a mis hijos. Y es como me pongo en esa posición de que estoy dispuesta a poner límites más firmes con mis hijos. Sí, Yo he tenido que enfrentar eso específicamente a veces con familiares, a veces con personas extendidas en nuestro círculo, pero en ciertas cosas yo voy poniendo límites de, por ejemplo, yo no obligo a mi hija a abrazar a todo el mundo. Sí estoy enseñándole a ser firme en saludar, sí. Reconocer a todas las personas, sea la persona más importante o de cualquier tipo de trabajo, no me importa, pero vamos a saludar. Pero no tiene que ser con abrazo, con besitos. Si tú no te sientes cómoda, está bien poner tus límites, hija. Y está bien como en otros contextos de esa manera, pero en las cosas que sí me ha costado, pero he tenido que desarrollar, es la habilidad de poner límites, por ejemplo, con personas en la calle que vienen a tocarle la pierna a mi hija o tocar su cabello. Es como, ok, en ciertas cosas voy a decir primero, no toque a mi hija, con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Y yo creo que es importante como mamás ujú, que sepamos con amor, pero con firmeza, establecer una línea de que esto no cruces con mis hijos. ujú. ¿Cómo has tenido que hacer eso con tus hijos, ya que tienes 4? Sí, yo tengo 4 y, verdad, tú eres un ejemplo para mí a tener Mm, más confidencia en estas áreas, confianza. confianza en estas áreas, porque para mí creo que es un área de temor, ¿verdad? Porque Mm, en veces yo tengo mucho temor ¿cómo se dice? Like man, de los hombres, de sí, las de los personas. hombres, de las personas. Y esta, verdad, es malo, porque Mm, necesitamos atacar esta mentira y también tener
autoridad Mm, en Dios que Él darnos para los hijos. Entonces, para mí es como eso, es importante que ellos pueden tener respeto para las personas sí, y saludar como con sus ojos y como hola, pero ya no más. Si ellos no quieren hacer, está bien, porque verdad para mí es algo un poco más como personal. personal, porque ya yo tengo familia que tiene muchas historias y testimonios en Sí, esta área que son muy sensibles para mí. sí, Entonces, para mí es como, si yo tengo familia que tienes estas cosas adentro sí. de mi círculo, es importante que yo cuidar no el temor y Ujú, no con temor de los hombres o personas, pero con temor de Dios, sí, que son primero sus hijos. Y necesitamos cuidar por sus sí, corazones, sus espíritus, sus almas, sus cuerpos, ¿verdad? sí. Entonces, para mí es como, si yo ofender algo, Si lo yo, o- siento. si yo voy a O ofender a alguien, si yo voy a ofender a alguien, lo siento, pero es mi responsabilidad. sí, Yo estoy aprendiendo eso. Es ujú, mi responsabilidad a decir qué ellos pueden hacer y quién puede tocar mis bebés. sí, Y que ellos pueden mirar, que ellos pueden escuchar, que ellos pueden tomar. Y no es porque yo soy una mamá como helicóptero. Es sí, porque yo entiendo, como la Biblia dice, que todas las mm, cosas que ellos que entraron sus cuerpos pueden cambiar sus corazones sí, y afectar, esta ujú, es afectar sus vidas. ya. Entonces, no es en temor, pero es en un realization. Una realización, Sí, una realización que yo soy una mamá sí, y mis regalos más grandes que todo el mundo son en mis manos por una ujú, razón. sí, Entonces, es difícil sí, porque es algo de cultura y también de la familia, pero es importante para ellos a reconstruir que el generación antes no tiene. sí. Y me gusta lo que dices. El concepto no es de ser mamá helicóptero, de hacer que mis hijos viven en una burbuja y que no estén preparados para vivir afuera, no, sino de ahorita tenemos los hijos chiquititos, entonces nuestro rol sí es protegerles, pero mientras vayan creciendo, de irles dando las herramientas que necesitan para poner sus propios límites fuertes Ujú. y poder decir, no, no me toques, y poder decir, no me siento cómoda con esto, y etcétera. Y voy llevando esto un poco más allá del área del toque físico, em, porque hasta lo que consumen, como tú dices, les puede afectar de una forma muy, muy fuerte. Yo compartí recientemente en redes sociales una historia que de verdad me dejó el corazón en el piso. Pero el otro día estábamos en una tienda de fiestas y estábamos solamente viendo como globos para el cumpleaños del papá y viendo unos regalitos aquí. Y mientras estábamos viendo, yo reconozco que en este tipo de tiendas tienden a haber como disfraces y cosas feas y cosas así. Entonces yo estaba así mirando por todos lados, viendo cómo proteger a los ojos de mi hija, que ahorita está en una temporada un poco más sensible, pero estaba regresando a ver y no vi en una área que estaba al nivel de los ojos de mi hija unas máscaras, pero feas, gráficas, horribles. Mm. Y me siento, o sea, primero me siento tan mal como mamá de haber expuesto a mi hija a algo que no debía haber visto, pero antes de poder darme cuenta, mi hija me regresó a verme y me dijo, mamá, podemos irnos. Como que casi llorando, mamá, ya no quiero estar aquí. Mm. Y me iba diciendo ese tipo de cosas y fue, ahí pude procesar lo que había visto, me di cuenta del miedo y
salimos corriendo de la tienda y en la noche me di cuenta de que, o sea, ella se despertó por como 30 minutos gritando a todo volumen, con miedo que no quería abrirse los ojos. Mamá, cambie la imagen en mi mente, mamá, quítame. Y es como, ok, en estos contextos reconozco que soy responsable a lo que voy a exponer a mis hijos y tengo que tener muchísimo cuidado. Pero de aquí en adelante no me da ni una gota de miedo del hombre poder, y literalmente fui a conversar con los gerentes del local a decir, tiene que cambiar esto. Voy a hacer un reclamo oficial para decir, hey, es tan importante ver a qué estamos exponiendo a nuestros hijos. No es cuestión de mantenerles en una burbuja de santidad donde nunca van a ver nada. Pero hasta cierto punto tenemos un derecho como mamás de pararnos y decir, Ujú. no, no te metes con mis hijos. No voy a obligar a mis hijos a ver cosas que no les corresponden con la edad. No tienen la madurez para filtrar esas cosas aún. Sí, Entonces es tan importante decir como mamás, pararnos y decir, no está bien conmigo. Y de hecho, me di cuenta y alguien me escribió para decir, Betsy, la ley dice que se puede clausurar y como cerrar las tiendas y lugares que están exponiendo a los hijos obligatoriamente esas cosas. sí, Entonces me di cuenta en ese momento de que tengo derecho como mamá sí, a pararme fuerte, decir, hey, ¿estás exponiendo cosas sexuales en el centro comercial? Te voy a confrontar porque esto no está bien. Yo veo como todos los niños de 12 años pasan ahí y están viendo a las chicas en Victoria's Secret. Yo veo cómo es lidiar con los niños que se asustaron por imágenes así. Y sí estoy dando a mi hija las herramientas también de decir, ok, vamos a orar. Tú puedes orar y puedes pedir que Dios te quita esas cosas de tu mente. exacto. Pero también está bien como mamás poner límites firmes con las cosas que la cultura les está exponiendo y no tenemos que aceptarlo como normal. Sí, yo solo quiero decir eso muy rápido en este punto, es que está una, una mentira en Mm, cultura que dice el mundo es duro y los bebés son casi como adultos minis. Entonces necesitan entender y ¿Cómo es el aprender mundo? muy rápido que el mundo es duro y son cosas terribles y ellos Mm, necesitan tener un piel más duro ¿cómo se dice? To like survive, para para subir. aguantar, para Sí, sobrevivir. y esta es una mentira. Sí, Necesitamos con esencia, sabiduría, sabiduría. sabiduría. Ellos pueden tener sabiduría. Sí. Ellos pueden tener un temor de Dios. Ellos pueden vivir aunque todas cosas pasan en sus vidas, pero no necesitan. Yo no vi en el jardín en que Adam y Eva necesitan mirar en todas cosas malas. No, Mm, solo después sí. ellos miran en las cosas que fueron malos. Ellos entienden en sus corazones que son cosas que Dios nunca quiere ver, nunca quiere tener para ellos. Claro. Y Él fue muy triste para sus hijos. Mm, También para nosotros necesitamos entender que esta mentalidad es una mentira full, es malo. Podemos poner sabiduría dentro de los hijos, pero no es malo hacer o estar como será una mamá osita. No es malo, es una bendición, sí. es una posición que tenemos, una autoridad que necesitamos tener, porque el otra cosa es pasivo. Es just, yo quiero sentar aquí, voy a ver que otra Claro. vez está pasando, porque duele en corazón, porque entendimos que estas cosas pasaron en nuestras vidas. Pero Dios Mm, tiene esperanza por la generación de sus hijos. sí. Él quiere cambiar que tú entiendes en su vida. Él quiere para tú a decir, en el nombre de Jesús, yo estoy rompiendo las cosas que fueran en mi vida, no están para mis hijos, no puede entrar sus mentes, no puede controlar sus vidas, Ya. no puede infiltrar esta casa, porque esta es una familia nueva y vamos a ver
los manos de Dios, vamos a ver su presencia en este lugar. Y Totalmente. toda la cultura, toda mi familia no puede cambiar eso. Y si algo pase, vamos a volver a Dios. Y esto es importante porque esta pasividad que el mundo está hablando es muy, muy peligroso. Y es una calle que todos los hijos que no tienen papás que entienden están caminando. Ya están caminando. Entonces, necesitamos tener límites con familia, Yeah. con cultura, con nuestros esposos que son sanos y Yeah. entender dentro de entendimiento de la Biblia o mentalidad bíblica que estamos viviendo por un propósito más grande Sí. que nosotros. Totalmente. Entonces en eso podemos ver la gloria de Dios y cambiar mucho, ¿verdad? Entonces solo quiero decir eso, si tiene familia, como dice en la pregunta, si tenemos familia que no tiene fe en Dios, que está como haciendo ¿cómo se dice? Fumando, bebiendo. Bebiendo, hablando terrible, o haciendo cosas que son muy sexuales o al lado de la familia de que tiene. Estas cosas, como decimos en la próxima o el El último anterior, episodio. sí, el último episodio, necesito encontrar su cultura en su familia y hablar con su esposo cuál es más importante por esta familia, que es más grande que la familia que tenemos en tíos y abuelos y todas las Yeah. personas. Y tener una perspectiva bíblica y fue sobre, ¿cómo se dice? Out of this, como, like from this. Desde eso hablamos con familia. La Biblia habla acerca de el proceso sano en la iglesia, hablar en conflicto, pero también podemos usar esto con familia. Y si necesita hablar persona a persona, y Sí. después con su esposo, y después con un hermano o quien necesita. Sí. Y si nada está cambiando, necesita tener una conversación muy difícil. Eso. Totalmente. Y yo creo que está bien evaluar, ok, lo que las otras personas están haciendo está afectando directamente o indirectamente a mis hijos. Ok, si está afectando directamente a mis hijos, voy a cortar acceso, te puedes ofender, pero chao. Pero si es algo, por ejemplo, si alguien está tomando, se está poniendo borracho, se están hablando palabrotas y cosas así, como pareja es bueno que lleguen a un acuerdo de qué vamos a tolerar y qué no. Y de ahí ver cómo podemos tener conversaciones sanas con nuestros hijos, de que, hey, podemos estar en el mundo, pero no del mundo. Reconocer, estas personas están tomando estas decisiones porque tal vez están con dolor, están con heridas, están sin Dios, pero no es el comportamiento que esperamos de ti, ni el comportamiento correcto. Esto es como tú lo puedes manejar. Si sientes que tus hijos y tu familia tienen como la madurez para manejar esa circunstancia y decir, ok, ellos lo están haciendo y no nos afectan directamente, entonces vamos a convivir de cierta manera, pero con nuestras instrucciones en casa de educarles bien, es una cosa. Pero también cuando se trata de familiares que están fumando, que afecta la salud de otras personas, y cosas que van directamente en contra de nuestra familia, es tu rol como mamá o papá ponerse los límites necesarios para cuidar de tu familia. Entonces, sin miedo, me lanzo a decir a una persona que esté fumando, discúlpame, sé que eso no está bien para tu salud, pero también está afectando la salud de mis hijos. Por lo menos podría salir a un lugar donde no les va a afectar. Sí. E igual, me pueden gritar lo que sea, pero es mi rol como mamá buscar cuidar de mi familia y también de educar a mis hijos, de estar en el mundo
sin contaminarse. Sí, Y sí, es mi rol darles las herramientas necesarias de entender por qué las otras personas tal vez están tomando decisiones equivocadas y saber responder y traer luz a esos lugares. No simplemente salir corriendo, pero de que ellos mismos aprenden a acercarse a las personas y decir, ¿sabes qué? Fumar te hace daño. No deberías estar fumando. Ese tipo de cosas. Entonces, de ninguna manera deberíamos guiar a nuestra familia por un temor del hombre de qué van a pensar los demás. Y está muy bien y es necesario ser una generación que busca defender y poner límites sanos. No sí, desde un lugar de que voy a ser los religiosos que no hacemos esto, 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 esto. sí, No, sino de decir, vamos a generar una cultura sana y yo no voy a permitir cosas que hierran el corazón de Dios. Y hasta me pongo a pensar en momentos en que las personas hemos estado en comunidades y contextos donde personas comienzan a hablar mal de otras iglesias, donde personas comienzan a lanzar chismes contra la familia. Y nos corresponde pararnos como mujeres firmes y decir, discúlpame, pero en mi casa no hablamos mal de los hermanos en Cristo ni de la familia. Si necesitas hablar de esas cosas, no va a ser conmigo. Las dos hemos tenido conversaciones así y aunque las personas en el momento es que no es no es chisme, no es que y intentan a justificar o reaccionar fuerte en esos momentos, al fin del día son esas mismas personas que nos regresan a decir, gracias, pude yo ya aplicar esa misma regla a mi casa y mm, veo mucha más paz. Sabes que yo comencé también a corregir a otras personas y genera otro ambiente. sí, Eso es lo que deseamos para nuestros hogares y vale la pena luchar por esas cosas. sí. Y por eso tenemos límites. Por eso estamos construyendo una morada y a construir una morada no es en accidente, pero es en propósito, ¿verdad? Necesitamos construir con how do you say that? Like we do it intentionally. Con intencionalidad. Eso. Entonces, con intencionalidad Muy bien. construimos una morada. Y por eso hablamos en estas cosas y tenemos fe que tú puedes hacer eso también. Es difícil, pero es importante y el Espíritu Santo quiere ayudarte. Entonces, gracias por su tiempo. Antes de cerrar, voy a lanzar aquí una recomendación para todas las personas. Sí, Hay un libro que se llama Límites. ajá. Es específicamente desde una perspectiva bíblica, pero para mí es esencial para Sí, cualquier persona. tiene general también de los niños, con los niños, con esposos, como son tres o Tienen, cuatro sí, libros, tienen ¿verdad? bastantes versiones, pero consigue el libro Límites de Dr. Henry Cloud, léetelo, te va a impactar mucho, Ujú. pero también te va a dar permiso para poner los límites sanos que necesitas para proteger a tu familia. Sí, gracias. Nos vemos pronto.